Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre reprogramación mental y cómo reprogramar tu mente para el éxito. Este vídeo me salió hace poco inspiración de leyendo estos dos libros que tenemos aquí, que van a ser las dos piezas principales del vídeo. El autor Napoleón Hill de ambos libros, ahora os explicaré muy bien en qué consiste cada uno, qué diferencia hay entre cada uno. El abordaje que vamos a tener sobre este tema va a ser el estudio que hizo Napoleón Hill en el siglo XX, hace casi 100 años, de estudiar a las personas 500 personas más exitosas de Estados Unidos en aquella época, sacar qué cosas tenían en común, y luego a cerca de 30.000 personas que habían fracasado en su vida, qué cosas también tenían en común, y, por supuesto, esa información de nada sirve sin un cómo trazar un plan, sin cómo cambiar quiénes somos ahora mismo. Y eso también os lo voy a dar en el final del vídeo. Así que, antes de empezar, deciros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros, que like, suscripción y comentarios se agradecen muchísimo. Si queréis dejarme en comentarios cualquier tema que os apetezca escuchar, que os apetezca del que hable en el vídeo, podéis venir a mi Instagram, @manuel.ramosp, ¿vale? Seguidme por ahí porque hay muchísimo contenido de valor en la historia, muchísimo contenido de valor en los reels que estoy subiendo últimamente. Y ahora sí que sí, vamos con toda y dentro vídeo. Muy buenas chicos, bienvenidos a Reprograma tu mente para el éxito. ¿Qué tienen en común? Vamos a empezar hablando sobre qué tienen en común las personas exitosas. Antes de nada también deciros que me habéis visto que he cambiado de spot, de set, es que ya no estoy en la playa donde estaba, llevo todo el verano, me he venido de vuelta a casa, a Granada, y bueno, pues este es el estudio donde yo trabajo, donde tengo aquí la oficina en casita. Y bueno, eso, ¿qué tienen en común las personas más exitosas? Libro Piense y hágase rico. Este libro se piensa a la gente que es básicamente simple o simplemente para hacerse rico a nivel de dinero. De hecho, la portada lo dice así, pero Napoleón Hill va muchísimo más allá. Este libro recoge lo que vienen siendo después de haber estudiado Napoleón Hill a las 500 personas más exitosas de Estados Unidos, ¿vale? Napoleón Hill, que por cierto, lo estoy leyendo aquí, falleció en 1970, no hace tanto, no hace ya así casi 60 años. Pero bueno, Napoleón Hill estudió a las 500 personas más exitosas de Estados Unidos y estableció en este libro las 13 cosas que tenían en común estas personas. Bueno, pues que habían conseguido generar abundancia, ya no solamente económica, sino también habían conseguido prosperar, ser personas de éxito, entendiendo el éxito como simplemente la realización progresiva de un propósito digno, básicamente que habían conseguido lo que se habían propuesto sin pisotear y sin atropellar y sin nada que no fuese ilícito, ¿no? O fuese inmoral y fuesen por ahí haciéndole daño a los demás y aprovechándose de la gente. En este libro, ¿vale? Todo empieza realmente con el primer capítulo de todos, que es el deseo. Napoleón Hill dice que todo lo que estas personas tenían en común arrancaba, en concreto en el caso de Henry Ford, de Andrew Carnegie, de Thomas Alva Edison, ¿vale? Que son principalmente los que se exponen aquí en el libro. Esta gente tenían en común que tenían un deseo ardiente por lograr esa meta. Estaban obsesionados, o sea, obsesionados con esa meta. La deseaban con toda su alma. Tenían su vida por y para esa meta. En el caso de Thomas Alva Edison, no, mentira, en el caso de un discípulo suyo, que ahora mismo no caigo cómo se llamaba, en trabajar con Thomas Alva Edison, que al final lo acabó consiguiendo. En el caso de Henry Ford, de acabar consiguiendo, desarrollando el motor que habían fracasado tantas veces y que sus propios empleados decían que no, y Henry Ford decía, sigue metiendo pasta y decía, oye, venga, vamos, que este motor tiene que salir para adelante, probad. Y al final lo acabó consiguiendo, el modelo del motor, el coche, y a día de hoy, pues Ford, la empresa de coche mundialmente conocida gracias a este señor, ¿no? Entonces, todo empieza con un deseo ardiente. El segundo deseo es, el siguiente capítulo es, estas personas tenían fe. ¿Qué es fe? Certeza, convicción, es exactamente lo mismo, nada que ver con la religión. La certeza y la convicción sobre algo lo que te hacen es que tu mente empiece a dar por hecho que ya es tuyo o que será tuyo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que si tú pones el trabajo, que si tú te obsesionas, nacido o proveniendo de ese deseo ardiente de conseguir esa cosa que te has propuesto, y tienes fe ciega que es
ver con los ojos de la mente lo que todavía no estás viendo con los ojos de la realidad. No dudas y no das lugar a que los miedos, los pensamientos negativos, que posteriormente hablaremos de ellos, entren en tu cabeza, lo acabarás consiguiendo. Si persistes, las cosas no van a salir siempre como uno quiera, te van a venir adversidades, pero son simplemente lecciones. Si tú tienes fe ciega de que pese a todo vas a seguir intentándolo, acabarás llegando a ese puerto, ¿vale? Luego tenemos aquí otros capítulos como son la autosugestión, es decir, cómo estas personas se autosugestionaban a sí mismos a través de cómo lo hacían. Y de hecho Napoleón Hill te da aquí ejercicios para cambiar lo que viene siendo tu programación mental, conocimientos especializados. Esta gente tenía ideas, ¿vale?, sobre áreas técnicas. Thomas Alva Edison era un inventor, en el caso de Henry Ford tenía conocimientos sobre motores, ¿vale? Imaginación, daban rienda suelta a su imaginación, planificación organizada, decisión, persistencia, eran personas persistentes. Persistencia se podía ver como un derivado de la fe, es decir, si yo sé que aquello va a ser mío, si yo persisto, persistiré porque tengo fe ciega en que lo voy a conseguir y es algo que acabaré consiguiendo. El poder del equipo maestro, se rodeaban de personas que los impulsaban, que les ayudaban a lograr esas metas. El misterio de la transmutación del sexo te habla también de la energía sexual, de cómo los hombres, en concreto, porque este libro Napoleón Hill estudió a hombres y mujeres, ¿vale? Pero habla cómo especialmente los hombres tenemos el poder de transmutar sexualmente nuestra energía sexual, que básicamente es sentirnos inspirados por una mujer, una persona femenina, ¿vale?, que nos va a elevar a lo más alto, ¿vale? Y cómo controlando nosotros esos impulsos y no respondiendo entre ellos y entregándonos a la lujuria, por ejemplo, que es la mayor perdición de todas, el hombre puede, a través de esa energía sexual, ¿vale?, utilizarla a su favor como combustible. Luego, el subconsciente también, la parte más importante de donde se albergan nuestras creencias, es el responsable de entre el 95 y el 98% de nuestros pensamientos, que ya lo hemos hablado muchas veces, cómo podemos influir en esa mente subconsciente para acabar respondiendo a las situaciones que nos pasan en nuestro día a día, tal cual queremos, y estar pensando en lo que queremos pensar la mayor parte del tiempo. El cerebro, nuestro sexto sentido, nuestra intuición, cómo a través de esa cambiar nuestra programación mental, empezamos a tener una voz dentro de nosotros, ese sexto sentido, esa intuición que nos va moviendo, ¿vale? Y cómo burlar a los 6 fantasmas del miedo. ¿Cuáles son esos 6 fantasmas del miedo? Están en el último capítulo de todo. Voy a leeros cuáles son esos 6 miedos porque quiero introduciros también, ¿vale?, lo que viene siendo el libro de Burlando al Diablo, que habla exactamente de esto. Y es que resulta que el miedo era la cosa en común, la duda que tenían, los pensamientos negativos, eran las cosas en común que tenían estas personas que acabaron siendo una fracasada o que habían conseguido. Las 30.000 personas tenían en común eso simplemente, que habían permitido que el miedo, le habrían abierto la puerta al diablo, que en este caso es el miedo. Pero mira, los miedos, ¿vale?, son los 6 temores básicos: son pobreza, críticas, mala salud, pérdida del amor de alguien, al envejecimiento y a la muerte. Y ahora cambiamos el tono, le damos la bienvenida a Burlando al Diablo en Latinoamérica, más astuto que el diablo en España. Yo tengo la versión de Latinoamérica porque la española es muy complicada de conseguir y por Amazon está disponible, ¿vale? Entonces, ¿qué hábitos tenían las personas que habían conseguido el fracaso? Todo esto respecto a las personas exitosas: no dudaban, tenían fe, se rodeaban de personas que les impulsaban, autosugestionaban su cabeza, trillaban su cabeza con su mente subconsciente, cambiaban las creencias, seguían su voz interior. Pues es justamente lo contrario de lo que hacían las personas que aparecen hasta aquí, las conclusiones que saca Napoleón Hill en Burlando al Diablo. Burlando al Diablo es un libro que está en formato conversación, Diablo Napoleón Hill, ¿vale? Y que simplemente muestra cómo el diablo, los pensamientos negativos, se meten en nuestra mente, llevando al ser humano al punto de mayor flaqueza de todas, que es donde más controlable es, que es en la deriva. Es decir, una persona que no sabe lo que quiere, que está todo el rato cambiando de opinión, que está todo el rato tal, que no tiene una dirección fija y que no está actuando en consecuencia a un objetivo que podríamos llamar propósito. Estas personas se entregan al diablo y son muy fáciles de controlar porque el miedo llama a la puerta, eres tú quien decide abrirle o quien no. Y esta gente normalmente suele tener la puerta abierta, ¿no? Entonces, el miedo, la duda, la indecisión, ¿vale?, el estar más pendiente de nuestro mundo fuera, no aprender a escuchar a nuestra voz interior, ¿vale?, son los hábitos que Napoleón Hill recoge y recopila en este libro,
¿vale? Y hay un dato muy importante, una frase muy importante que se dice en el libro, y es que está en modo conversación, como ya os he dicho, Diablo a Napoleón Hill, en el que Napoleón Hill le dice al diablo: oye, pero ¿cómo estás abriéndote de esta manera? ¿Vale? Es obviamente una conversación ficticia. ¿Cómo te estás abriendo de esta manera en la que tú me estás contando a mí todas tus artimañas? ¿Vale? Me estás haciendo a mí responsable o me estás haciendo saber cuáles son tus métodos para influir en la mente de la gente. Y el diablo le responde: yo no puedo controlar eso, soy fruto de tu mente, eso es lo primero. Y Napoleón Hill le dice: vale, pero si yo publico esta información, la gente va a saberla y va a poder utilizarla y tú perderás fuerza. ¿Por qué no lo evitas? Y el diablo le dice: no puedo evitarlo porque cada vez que intento meterme en tu cabeza, me cierras la puerta por completo. Yo no tengo el control sobre ti porque no tienes duda, porque no tienes miedo, porque no tienes indecisión. Y esto es todo lo que aprende Napoleón Hill en estos 25 años estudiando a las personas más exitosas de América y a las más fracasadas. Entonces, Napoleón Hill, mientras escribe este libro, está completamente metido en esos 25 años de proceso, y en su mente también había como un montón de pensamientos negativos que os recomiendo muchísimo leeros ambos libros y verlos como algo más que una conversación y verlos como algo más que como simplemente para hacer dinero, porque piense, hágase rico, está bien, pero riqueza no es simplemente riqueza a nivel material, riqueza a nivel espiritual, a nivel de relaciones, a nivel de salud, a nivel de todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo pasamos de un punto a otro de una persona que, oye, está en esos pensamientos negativos, una persona que está en esos pensamientos de abundancia, que sabe? Pues todo nace de la mente, del mismo sitio en el que nosotros abrimos o cerramos la puerta. Cuando vienen los pensamientos de miedo, si tú les das energía, un pensamiento solo no tiene fuerza ninguna, los pensamientos negativos los tenemos todos en nuestra cabeza. El tema está en cuando tú coges ese pensamiento y empiezas a darle energía y te empiezas a identificar con él y empiezas a hacer la bola de nieve, ¿vale? Entonces, los primeros pasos para cambiar eso es simplemente ganar conciencia sobre lo que está pasando en tu cabeza, entender que el pensamiento no puedes controlarlo, que te vienen ideas fugaces y que donde vaya a poner tu energía y tu atención de ese pensamiento, ¿vale?, va a ir enfocado. Cuando tú veas que ese pensamiento, tengas un pensamiento negativo y empieces a darle energía, gana conciencia sobre lo que estás pensando, corta y sustitúyelo por ¿qué? Pues por ese deseo ardiente que tú tienes, por ese equivalente. Imagínate a ti en la versión de ti mismo que está en posesión de ese deseo ardiente que tienes, ¿vale? Que ese deseo ardiente es el que te va a hacer no estar cómodo en la situación en la que estás ahora y empezar a tomar acción, ¿vale? En el momento en el que empiezas a tomar acción, tomar conciencia de lo que estás pensando la mayor parte del tiempo, y en el momento en el que te empieces a identificar con algo que no esté alineado con esa versión tuya que ya está en posesión de eso que tanto quieres, coges y piensas dos veces, ¿vale? El pensamiento por sí solo no tiene poder ninguno, es simplemente la energía, la atención que le damos a ese pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reprogramar o podemos cambiar nuestra mente para que, oye, pasemos de esos dos estados, no de ese miedo a, por así decirlo, al amor, podríamos llamarlo así, ¿no? Que son como los dos polos opuestos? Bien, pues podemos reprogramarnos a nivel mental de tres formas diferentes, a través de la meditación, ¿vale? Cosa que no tengo controlada a día de hoy y que menciono, sé que existe, pero no puedo enseñaros porque no la tengo controlada. La segunda a través de impulsos emocionales, perdón, de impactos emocionales que tampoco podemos controlar nosotros. Y la tercera a través de la repetición continuada de una misma información. Napoleón Hill, Piense y hágase rico, capítulo número 4, la autosugestión. Cómo nosotros, a través de estar pensando la mayor parte consciente del tiempo en algo que queremos pensar, como trillando nuestros 5 sentidos, que son los 5 receptores que tenemos para captar la información de la realidad que nos rodea, podemos influenciar en nuestra mente subconsciente y cambiar las creencias. Nuestras creencias lo único que van a hacer es, ante un estímulo que viene de fuera, un pensamiento, una persona me ha gritado, he escuchado no sé qué comentario, he visto no sé qué fuera, la reacción de tu cuerpo, tus reacciones en base al pensamiento origen provocado por esa información que tus 5 sentidos están captando. Si tú cambias esa creencia, cambia la respuesta, cambia la acción y cambia el resultado, lógicamente. Entonces, el proceso empieza en empezar a trillar tus 5 sentidos con información alineada con ¿qué? Con esa versión de ti mismo que ya está en posesión de eso que tanto deseas, porque eso que tanto deseas tiene unas implicaciones sobre ti. No haces esto, no haces tal, o haces aquello, tal, y hay como una diferencia entre quién eres ahora y quién quieres ser, ¿no? Quién tienes que ser para estar en posesión de aquello. Entonces empiezas a ganar conciencia, empiezas a ver la vida como tal, como un campo de prueba en el que estás experimentando una cosa en tu realidad, pero tienes que empezar a interpretar el personaje que quieres ser en el futuro para que, ¡pum!, esas creencias se cambien, este antiguo yo
muera, este nuevo y vamos avanzando en la dirección en la que es. Eso es lo que te va a llevar a cambiar tu mente, tus miedos, tus inseguridades, tu indecisión, para dejar de ser uno de esas 40.000 personas o 30.000 personas que estudió Napoleón Hill, ¿vale? Para determinar que lo único que tenía esta gente era que no sabían hacia dónde iban y que tenían miedo, que dudaban, para pasar a ser de esas personas que sí que alcanzaron el éxito. Así que esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, es una información brutal la que tenéis aquí. Esto si os lo leéis, estos son libros que pues hay que estudiar, ¿vale? Más que leerlos con muchísimo detenimiento, apuntar, hacer notas, porque cada vez que los lees aprendes cosas nuevas. Son exactamente brutales, o sea, son increíblemente brutales, o simple y llanamente brutal. Yo creo que es la palabra, ¿no? Estos son, pues, 25 años de conocimiento, de estudio intenso a las personas más exitosas y fracasadas en Estados Unidos del siglo XX pasado, pues recogidas en 2 libros. Uno que vale, creo que son 7 euros, y este que vale algo parecido, creo que vale 10, 12, o sea, por 20 euros puedes coger y estudiarlo todas las veces que tú quieras y puedes cambiar tu vida para siempre, que yo es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis hacerlo por vuestra cuenta, o si queréis que os acompañe yo y si queréis, estáis dispuestos a ir un paso más allá con vosotros, comprometidos con vosotros y queréis pasar o dar el siguiente paso y comprometeros, os invito en primer lugar que si no sabéis lo que queréis, que si estáis muy identificados con vuestro antiguo yo, que es simplemente la persona o los hábitos, los pensamientos, sentimientos, emociones, acciones que os han traído donde estáis ahora mismo, queréis soltarlo, no habéis hecho ese ejercicio, no tenéis identificado hacia dónde queréis ir, os invito a uniros a la comunidad gratuita en Skool, ¿vale? Privada, gratuita, ¿vale? Os creáis una cuenta en Skool, solicitáis acceder, tenéis el link aquí abajo, menos el Ramos Pay, tenéis las 4 posibilidades que hay de trabajar conmigo, ¿vale? Pero bueno, os invito a que si no estáis ahí, el primer paso sea ese, y una vez ahí dentro, ¿vale? Tenéis material para poder trabajar eso, tenéis un reto de 7 días, tenéis una lista de reproducciones transmutando el dolor para crear la realidad que vosotros queréis, es decir, aprender a utilizar el dolor como combustible de cambio, y luego una masterclass sobre fundamentos de cómo se imprime la realidad a través del pensamiento. Y luego, una vez tengáis todo esto hecho, ¿vale? Y hayáis soltado a vuestro antiguo yo y ya tengáis en vuestras manos lo que viene siendo esa versión de vosotros mismos en posesión de lo que queréis, el yo más elevado, podéis dar el siguiente paso, si os ha gustado, podéis pasar a la sala Momentum, 30 euros al mes, una suscripción que canceláis cuando queráis. Tenemos una mentoría en directo semanal en la que hacéis vuestras preguntas, tenéis acceso también al mini programa de fundamentos de la realidad para ver cómo se crea todo. O sea, tenéis acceso también a material incluido para que deis vuestros primeros pasos por tan solo 30 euros al mes que podéis acceder y cancelar cuando os dé la gana. O sea que barrera de entrada muy baja, compromiso muy alto el que debéis de tener, ¿vale? Y eso, así que os invito a que hagáis clic en el link de aquí abajo, inscribiros y vais dando pasos conforme vosotros vayáis sintiendo que lo vais necesitando, ¿vale? Así que nada, chicos, eso sería todo por el vídeo de hoy. Like, suscripción y comentarios se agradecen un montón. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, muchísimas gracias a todos por vuestra energía, que es lo más importante y la tenemos limitada, y nos vemos en el próximo vídeo.